En el siguiente epígrafe vamos a ver la materia más importante de este tema, sobre todo por la novedad del nuevo sistema de cotización que se ha introducido como consecuencia de varias normas, principalmente por el Real Decreto Ley 13/2022. Y en primer lugar os voy a hacer un breve resumen de la recaudación para introducirnos en el nuevo sistema de cotización. Y dentro del nuevo sistema de cotización, en primer lugar, daré unas primeras pinceladas de cómo ha sido hasta el 31 de diciembre el sistema de cotización del autónomo que hemos conocido siempre y cómo se establece el nuevo sistema a partir del 1 de enero de 2023. En cuanto a la recaudación, simplemente os he indicado los artículos que debéis de tener en cuenta, artículos 22 y 29 de la Ley General de la Seguridad Social, ya que en los mismos es donde se establecen todos los sistemas de liquidación, entre ellos el sistema de liquidación simplificada, que es el de aplicación a los autónomos, y los artículos principales a tener en cuenta del Reglamento General de Recaudación son los artículos 6, el artículo 10, 11, 55 y 56. Recordar, los trabajadores por cuenta autónoma ingresan las cuotas en el mismo mes que se produce el devengo de las mismas, es decir, las cuotas de enero las abonarán en enero, las cuotas de febrero las abonarán en febrero y así sucesivamente. En cuanto a la cotización, hasta el 1 de enero, es decir, antes del 31 de diciembre de 2022, ¿cómo funcionaba la cotización de los autónomos? Pues la forma de cotización era la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecía unas bases mínimas, unas bases máximas y dentro de dichos límites el autónomo elegía cuál es la base que quería que se le aplicase, se le aplicaban los tipos y ya está. Así, por ejemplo, en 2022 tenían como base mínima 960,60 euros mensuales y como base máxima tenían 4.139,40 euros. Ellos elegían la base que consideraban y sobre la misma se les aplicaban los tipos para cotizar. Los tipos son los mismos que tenemos actualmente, 28,30, 1,30, 0,90, 0,10. Todo lo que son los tipos es muy importante llevarlos muy bien de memoria. Para cualquier tipo de examen, sea tipo test, sea para el práctico, para el desarrollo, estos son cosas fundamentales que hay que saberse muy bien los tipos de cotización. Como particularidades en la cotización, antes, con la anterior legislación, se establecían unas bases unas bases máximas a partir de cuando el trabajador tenía 47 años o cuando tenía 48 o cuando tenía más años. Actualmente la nueva legislación ha eliminado dichos topes. Ya no se establecen bases máximas para gente que tenga 47, 48 o más años. Asimismo, con la anterior legislación, los trabajadores autónomos que en algún momento del 2021 y de manera simultánea hubiesen tenido a su servicio un número de trabajadores igual o superior a 10, así como todo autónomo societario, la orden de cotización establecía una base mínima de cotización que en 2022 era de 1.234,80 euros mensuales. Es decir, en estos dos casos, ¿vale?, autónomo persona física que tuviera 10 o más trabajadores a su servicio y todo autónomo societario, su base mínima no era 960,60, sino era 1.234,80 euros. Y se podía cambiar la base de cotización hasta 4 veces al año. Ahora vamos a entrar en el estudio del nuevo sistema de cotización que ha entrado en vigor en 1 de enero de 2023. En este nuevo sistema es fundamental saberse muy bien el artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social. No obstante, debemos tener en cuenta que este nuevo sistema de cotización tiene una aplicación gradual y flexible. Por lo tanto, tan importante es saberse bien el artículo 308 como todas las disposiciones transitorias que vienen establecidas en el Real Decreto Ley
13/2022. Son disposiciones transitorias cortitas, son poquitas y de ellas se puede sacar muchas preguntas para el tipo test, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo sistema de cotización tiene una aplicación gradual y transitoria. Lo fundamental del nuevo sistema de cotización, ¿qué es? Pues que el autónomo ya no elige la base que él considera, ante la base la mínima que le establezca la ley de presupuestos, sino que van a cotizar en función de los rendimientos anuales que obtengan de sus actividades económicas. Para ello, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio económico establecerá unas tablas generales y unas tablas reducidas. Dentro de estas tablas se establecen diferentes tramos en función de los rendimientos netos anuales. La tabla general, en el tramo 1 encontramos como límite inferior el de la base mínima de cotización establecida para el régimen general de la Seguridad Social. Es decir, el tramo 1 será, o es mejor dicho, actualmente de 1.166,67, que es la base mínima de cotización del régimen general. Como hemos dicho, disposición transitoria primera es la que nos hace alusión a que el sistema de cotización por ingresos tiene una aplicación transitoria. Para ello, encontramos unas tablas en la ley que realmente vemos la que está la de 2023, la de 2024 y la de 2025. No encontramos más tablas porque la norma establece que en el 2025 se llevarán a cabo unas revisiones del sistema y hasta 2032 no se procederá a la implantación definitiva del nuevo sistema de cotización por rendimientos netos. Aquí os he puesto solo la tabla de 2023 porque es el año del ejercicio actual. Como observáis, en la tabla general, y os he dicho anteriormente, tramo 1, siempre que un autónomo tenga unos rendimientos netos de 1.166,70 y 1.300, en este caso debe de elegir una base de cotización que estará comprendida entre 950,98 y 1.300. Si yo tengo unos rendimientos mensuales de 2.000 euros, por ejemplo, busco cuál es el tramo que me sería de aplicación y veo que es el tramo 6, entre 2.030 y 2.330. Encontramos que la base mínima por la que deberá de cotizar serán 1.045,75 y la base máxima 2.330. Los trabajadores autónomos deben de elegir su base en el momento de solicitar el alta en función de las previsiones que tengan de los rendimientos. Y posteriormente a la solicitud, si van viendo que sus rendimientos van cambiando, van siendo superiores o van siendo inferiores, van adaptando su base de cotización a sus rendimientos netos. Otra disposición transitoria, también que es importante de cara sobre todo al tipo test, disposición transitoria segunda, ya que nos dice que todos aquellos autónomos que ya lo fueran a 31 de diciembre de 2022, mientras que no elijan la base adaptada a las nuevas tablas, seguirán cotizando durante el año 2023 sobre las bases que les corresponderían en ese año, y para ello se utilizará la base de cotización que había en diciembre de 2022 con todos aquellos incrementos que se hayan producido como consecuencia de la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a cómo determina la cotización el autónomo, pues ello nos viene establecido en el artículo 308 de la Ley General de Seguridad Social, y así lo divide o lo clasifica
en 3 etapas. Primera etapa, determinación de la base de cotización. Segunda etapa, la obtención de la cotización mensual. En tercer lugar, la regularización de la cotización. En cuanto a la determinación de la base de cotización, si bien yo aquí os he plasmado el artículo, os he marcado en negrita lo que es más importante para tener en cuenta, pero la explicación es muy sencilla. Un autónomo tiene que prever cuáles son los rendimientos netos que va obteniendo mensualmente. En base a esa previsión de los rendimientos netos, se irá a la tabla y verá cuál es la base mínima y cuál es la base máxima que tiene asignado esos rendimientos que él prevé. ¿Qué pasa si los rendimientos que yo preveo van a ser inferiores al límite inferior del tramo 1? Es decir, si yo preveo que mis rendimientos van a ser inferiores a 1.166,70, como establecía el tramo 1 de la tabla general, pues que en ese caso tendré que acudir a la tabla reducida. Vamos a ver, tal y como os he indicado, yo autónomo preveo que voy a tener unos ingresos de 3.500 euros. Entonces, si yo preveo que mis rendimientos netos son 3.500, estaría en el tramo 9 y a partir de aquí vería cuál es la base mínima que en 2023 tengo que coger con esos rendimientos, 1.209,15 y la máxima 3.620. Entre estas dos yo puedo elegir por la que yo opte. Y si, al contrario, si yo preveo que mis rendimientos van a ser de 700 euros al mes, en ese caso me iría a la tabla reducida, tramo 2, que me dice que entre 670 y 900 la base mínima serán 849,87 y la base máxima. Pues a partir de aquí, según mis rendimientos y las bases que me establezca la tabla, yo voy a elegir una base. Después, ¿qué pasa si con el paso de los meses yo veo que mis rendimientos se van incrementando o al contrario, van decreciendo? Pues la ley lo que quiere es que, como quieren que el autónomo cotice por sus ingresos reales, aunque actualmente sea de forma transitoria, pero que se acerque lo más posiblemente a sus ingresos reales, pues la ley nos permite cambiar la base de cotización y nos permite cambiarlo hasta 6 veces. El artículo 45 del Reglamento General de Cotización y Liquidación establece cuándo se pueden solicitar los cambios y cuándo tendrán efectos los mismos. Artículo, vital, importantísimo para cualquier tipo de examen, principalmente para el test y para el práctico. Entonces, si yo, por ejemplo, considero que mis rendimientos van a ser de 3.000 euros y después, pues, el negocio me va mal y entonces digo, la previsión no son de 3.000 euros, van a ser, por ejemplo, de 1.500. Pues entonces, con efectos entre las fechas que aquí me indican el artículo 45 del Reglamento de Cotización, dependiendo del mes en el que me encuentre, yo sé cuándo puedo solicitar el cambio y cuándo tendrá efectos el cambio. Lo importante es intentar siempre cotizar por los rendimientos que haya, o sea, por los rendimientos reales que tenga el autónomo. No obstante, hay unas excepciones a que en función de los rendimientos netos me voy a la tabla y elijo base mínima o base máxima. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues en el caso de los familiares colaboradores, que son los que vienen establecidos en el artículo 305.2 en la letra K, en el caso de los socios de sociedades mercantiles o autónomos de sociedades laborales,
letras B y E del artículo 305.2. En este caso, si bien también van a cotizar, en los tres casos van a cotizar en función de sus rendimientos netos, su base mínima siempre va a ser la que venga establecida en el grupo de cotización 7 de contingencias comunes del régimen general de la Seguridad Social. Es decir, cotizarán por sus rendimientos netos, pero nunca la base de cotización en estos tres grupos va a ser inferior a la que esté establecida para el grupo de cotización 7 de contingencias comunes del régimen general de la Seguridad Social. No obstante, esto también tiene una aplicación transitoria y consecuencia de lo que establece la disposición tercera séptima del Real Decreto Ley. Para el año 2023 se ha establecido en 1.000 euros, que si observáis, 1.000 euros es inferior a lo que viene establecido en el grupo de cotización 7. Pero como ya he indicado anteriormente, este nuevo sistema de cotización tiene una aplicación gradual, o sea, se va aplicando transitoriamente. Este año el límite no va a ser el grupo de cotización 7, que eso es la regla general, sino para el 2023, consecuencia de la disposición transitoria séptima del Real Decreto Ley, el límite será 1.000 euros. ¿Vale? Estos tres grupos nunca van a poder cotizar por una base que esté por debajo de los 1.000 euros. Aquí lo tenéis todo así detalladito, que es lo mismo que os he dicho. Muy importante. En estos tres supuestos que de forma general no pueden cotizar por debajo del grupo 7 y excepcionalmente para 2023 esa cantidad viene establecida en 1.000 euros, para que sea de aplicación esto bastará con que el autónomo haya estado al menos 90 días en alta en cualquiera de las tres situaciones durante el periodo a regularizar. Al menos 90 días en alta para que se me aplique este límite del grupo 7 o el de 1.000 euros transitoriamente para el año 2023. Asimismo, todos aquellos autónomos que no hayan presentado declaración de la renta, en el año 2023 se les va a establecer también una base mínima de 1.000 euros. Después os he marcado en negrita cuál es, en el caso de alta de oficio, que la base de cotización mensual será la mínima del tramo 1 de la tabla general, salvo que la Inspección de Trabajo establezca una superior. Tener en cuenta que en esta primera fase en la que yo preveo cuáles van a ser mis rendimientos netos y en base a esos rendimientos netos voy a elegir una base de cotización, estas bases de cotización siempre van a ser provisionales. O sea, el autónomo cotiza mes a mes en base a unos rendimientos netos que él prevé. Pero claro, no son ciertos al 100%, porque hasta que no se haga la declaración de la renta en el año siguiente, no vamos a saber exactamente o realmente cuáles han sido los rendimientos netos. Por eso, hablamos de previsiones que nos llevan a bases de cotización provisionales. Resumen de determinación de la base de cotización. En función de la previsión del promedio mensual, elegimos la base de cotización mensual dentro de la tabla general o, en el caso de que sus rendimientos sean muy bajitos y estemos dentro de las posibilidades de la tabla reducida, pues se aplicaría una base de la tabla reducida. Tener en cuenta las excepciones, ¿vale? Familiares colaboradores, autónomos societarios, tanto de sociedades mercantiles como de sociedades laborales, y que se puede cambiar la base de cotización hasta 6 veces al año. A continuación, ¿cómo obtenemos la forma de cotizar mensualmente?
Pues sobre esa base de cotización que yo he elegido entre una mínima y una máxima según las previsiones de mis rendimientos, pues se van a aplicar los tipos igual que siempre se ha hecho. Los tipos os los he reproducido aquí porque parece que sea fácil y decir, no, me acuerdo, pero hay veces cuando empiezas a juntar los tipos del régimen general, los tipos del sistema especial agrario, los tipos del RETA, nunca está de más estar siempre constantemente mirando. Sí, os quiero indicar que si bien para el RETA los tipos de cotización para contingencias profesionales es el tipo fijo del 1,30, en el sistema especial de autónomos agrarios se continúa aplicando la tarifa de primas que viene establecida en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2006. Esto como curiosidad para que lo sepáis y por si saliera, sobre todo, vamos, podría ser en una pregunta tipo test. Repito, autónomos del RETA tienen el tipo fijo del 1,30 para las contingencias profesionales y en el sistema especial agrario se continúa aplicando la tarifa de primas. Y el tercer paso que nos establece el artículo 308, que es la regularización de la cotización. Hemos dicho que el autónomo cotiza en función de lo que él prevé, en función de esos rendimientos que él prevé, elige sus bases, se aplican los tipos, obtenemos una cotización provisional. Entonces, esa cotización, ¿cuándo sabremos realmente cuáles han sido los rendimientos netos? Pues, como he dicho anteriormente, cuando se efectúe la declaración de la renta, que es lo que nos dice cuál es la cantidad, el rendimiento neto que realmente ha obtenido en el año anterior un trabajador. Por ello, con la información que suministra la Administración Tributaria, una vez efectuada la declaración de la renta, ya se podrán determinar las bases de cotización definitivas que nos llevará a cuotas mensuales definitivas. Para ello, si bien sabemos que los rendimientos netos se obtienen a través de las normas del IRPF, dentro del mismo debemos de diferenciar los diferentes métodos que hay: estimación directa, estimación directa, objetiva y atribución de rentas. ¿Por qué esto es importante? Porque para llevar a cabo la regularización definitiva a los rendimientos netos que nos indique Hacienda o la Administración Tributaria, en el caso de la estimación directa, ¿vale?, a esos rendimientos netos que nos haya comunicado Hacienda se le deberán sumar las cotizaciones sociales, cosa que no ocurre en los otros dos sistemas, o sea, en el objetivo y en la atribución de rentas. Entonces, con los rendimientos netos que ha comunicado Hacienda, más en el caso de indicado que tenemos que sumar las cuotas de seguridad social, a ello se le aplicará una deducción por gastos genéricos por regla general del 7%, es decir, rendimientos netos más cuotas sociales menos el 7%. Eso solo en el caso de la estimación directa. En el caso de estimación objetiva, que es, por ejemplo, en el caso de quienes realicen labores agrarias, en ese caso serían los rendimientos netos a los que les restamos el gasto genérico del 7%. En este caso, de la objetiva, no se suman las cotizaciones sociales. Entonces, ¿por qué he dicho que deduciremos el 7% de gastos genéricos? Porque esto es de aplicación a todos los trabajadores encuadrados en el RETA, excepto en el caso de los autónomos
societarios, autónomos, de sociedades mercantiles y a los autónomos de sociedades laborales, es decir, letras B y E del artículo 305.2 de la ley, ya que en estos casos la deducción no será del 7, sino será del 3%. Y para que se te aplique la deducción por gastos genéricos del 7%, basta haber figurado 90 días en alta en dichos supuestos. Una vez realizamos ya esas sumas y restas, ¿no? Rendimiento menos gastos, lo que obtenemos lo tenemos que distribuir en el periodo a regularizar, que si el trabajador autónomo ha trabajado durante todo el año, pues se considerará, lo tengo que dividir entre los 360 días, y en el caso de que el periodo que ha trabajado sea menos, pues el periodo a regularizar también será menos, y si he trabajado 8 meses, pues se regularizará entre los meses que yo he estado de alta como autónomo. Una vez realizadas estas operaciones, puede ser que la cotización provisional que yo he hecho a lo largo de 2023 y que me la van a regularizar en 2024, resulta que yo en 2023 he estado cotizando menos de lo que debería haber cotizado. ¿Por qué? Porque en el 2024, que es cuando se procede a la regularización, consecuencia de tener ya los datos de la declaración de la renta, vemos que he ganado más dinero del que yo preveía que iba a ganar. En este caso, como mis rendimientos yo los consideraba inferiores, pues he cotizado menos de lo que debería haber cotizado. Entonces, aquí, pues simplemente se comunicará por la tesorería y se deberá de ingresar la diferencia hasta el último día del mes siguiente a que se notifique el resultado de la liquidación. También puede ocurrir el caso contrario, que yo he estado cotizando por una cantidad superior a la que debería de haber cotizado. En este caso, se devolverá de oficio por la tesorería sin interés alguno antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente. Hasta aquí os he indicado cómo funciona el nuevo sistema de liquidación de cuotas. Por lo tanto, tenemos, en base a lo que yo considero que voy a ganar, tengo unas bases, elijo unas bases que son provisionales. A esas bases provisionales se le aplican los tipos indicados, obtengo la cuota, la ingreso y el año que viene se procede a la regularización, porque cuando la Administración Tributaria comunica los datos en los que es donde se refleja cuáles son realmente los rendimientos, pues veremos si he estado cotizando dentro de mis límites, he estado cotizando más o he estado cotizando menos. Cotizando más, se me devolverá de oficio. He estado cotizando menos, se notificará y se ingresará en el mes siguiente, como os he indicado anteriormente. Como os he dicho antes, en las disposiciones transitorias, de vital importancia por la aplicación progresiva y flexible de la ley, destacar la sexta, os he marcado aquí, o sea, es decir, esta es la aplicación para todos aquellos que ya fueron autónomos antes del 1 de enero de 2023. Y esas personas venían cotizando por una base de cotización muy alta, o sea, una base de cotización que es superior a la que si se hubiese estado aplicando los rendimientos netos no hubiese sido tan alta. Pues, ¿qué hace la disposición transitoria? Permite que todas aquellas personas que ya eran autónomos en el 2022 y venían cotizando por bases muy altas, les permiten seguir cotizando por dichas bases, aunque sus rendimientos sean inferiores. Ellos, porque, pues sí, la gente dice, pues yo cotizaba por una base máxima porque el día de mañana pues quería tener unas pensiones más altas, unas prestaciones más altas, pues es como que la ley pues les permite, ya que no tenías la base mínima como tenían la mayoría de autónomos,
optabas por tener una base máxima, pues te permito, aunque tus rendimientos sean bajos, si tú quieres continuar utilizando por esa base máxima, se permite por la disposición transitoria sexta. Supuestos de pluriactividad. Prácticamente esto tampoco es igual que estaba. Simplemente se ha suprimido el segundo apartado, ya que hacía referencia a qué pasaba en los casos de cotización de la tarifa plana, que veremos que la tarifa plana, como conocemos, ha sido derogada con la nueva legislación. En cuanto al periodo de liquidación y contenido de obligación de cotizar, os he marcado simplemente el artículo 47 del Reglamento General de Recaudación para que lo tengáis en cuenta, sobre todo de cara al tipo test, ya que en el mismo lo que se hace referencia es a lo mismo que estábamos viendo antes en cuanto a la afiliación de las altas. O sea, si la afiliación, si las altas y las bajas 3 al año tenían efectos desde el día que se llevaban, se cumplían los requisitos para quedar encuadrado en el RETA, pues la cotización también se producirá desde ese día. En el resto de casos se producirá por meses completos. El pago de las cuotas, esto viene establecido en la disposición adicional octava del régimen general del Reglamento General de Recaudación. Simplemente, pues el pago de las cuotas de los autónomos es pues a través del sistema de domiciliación en cuenta. Finalmente, para ver lo que es las cotizaciones de los autónomos, os voy a hacer referencia a las principales bonificaciones que hay que tener en cuenta, ya que lo que es el tema de bonificaciones que se encuentran comprendidas, establecidas en la Ley 20/2007, es decir, en la Ley del Estatuto de Autónomo. Tener en cuenta que la tarifa plana, que venía regulada en artículos 31, así como otros artículos, han quedado derogados, es decir, la tarifa plana, como conocemos, de 60 euros ya no existe. No obstante, todas aquellas personas que vinieran disfrutándola con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/2022, continuarán disfrutando la anterior tarifa plana hasta que se agote el plazo máximo que venía establecido. Pero a 1 de enero de 2023 nadie tiene derecho a la tarifa plana en base a los términos anteriores. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de 2023, el que quiera adherirse a una tarifa plana, lo que tenemos es la que viene establecida en la disposición transitoria quinta del Real Decreto Ley 13/2022, donde se establece una especie de tarifa plana que viene a sustituir a la anterior, y si bien la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá cuál es la cuantía, para el 2023 y hasta el 2025 se establece que será de 80 euros mensuales. Además, se ha establecido también una nueva modificación, como es la cotización por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Esto en el nuevo artículo 38 quater de la Ley 20/2007. Bueno, aquí os he puesto las principales novedades en materia de bonificación. Y con esto doy por finalizado lo que son toda la cotización del nuevo sistema, de cotización de los autónomos. Para finalizar la clase del tema de los autónomos, una breve referencia a la acción protectora, ya que la acción protectora actualmente es prácticamente igual que en el régimen general de la Seguridad Social, y simplemente os voy a hacer unas simples anotaciones de cuáles son las peculiaridades que la diferencian de las prestaciones y pensiones del régimen general. Así, en primer lugar, los requisitos para acceder a la acción protectora en el RETA son, aparte de estar afiliado en alta o situación asimilada al alta, sin perjuicio de aquellas pensiones a las que se puede acceder desde no alta, así como tener cubierto el periodo mínimo de cotización que se exige en cada prestación, igual que en el régimen general. Un tercer requisito que se exige en el RETA es que se debe estar al corriente
en el pago de las cuotas en el momento que se produzca el hecho causante. No obstante, siempre que se tenga cubierto el periodo mínimo de cotización, si no se está al corriente en el pago de las restantes cuotas, procede el mecanismo de evitación al pago, mecanismo que viene establecido en el artículo 28.2 del decreto 2530/1979. A través de este mecanismo se invita al interesado para que en un plazo de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. Debemos tener en cuenta que si los ingresa transcurridos los 30 días, afecta a las pensiones y a las prestaciones, ya que las pensiones empezará a cobrarlas el primer día del mes siguiente a que haya procedido al pago de las cuotas, y en el caso de indemnizaciones a tanto alzado o prestaciones se reducirán en un 20%. Si lo ingresas dentro de los 30 días naturales siguientes, se reciben al 100%. Así rápidamente, incapacidad temporal, simplemente recordaros que tiene que tener cubierta obligatoriamente con una mutua colaboradora con la Seguridad Social la incapacidad temporal por contingencias comunes. Después que transcurridos los 60 días desde la baja médica, a la mutua le corresponderá hacer efectivo el pago de las cuotas, y que en el caso de un autónomo que tenga un establecimiento abierto al público, pues debe de indicar quién va a gestionar su establecimiento o, en su caso, el cese de actividad. En cuanto a nacimiento y cuidado de menor, al igual que en el régimen general, consiste en un subsidio que equivale al 100% de la base reguladora, pero en este caso la cuantía diaria de la base reguladora la obtenemos de dividir la suma de las bases de cotización de los 6 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante entre 180. Remarco lo de los 6 meses anteriores al mes previo al del hecho causante, porque esto también es una modificación, porque si antes cogíamos el hecho causante, por ejemplo, el nacimiento tenía lugar en julio, cogíamos las bases de los 6 meses, empezando a contar de junio hacia atrás. Ahora, al establecer de los 6 meses anteriores al mes previo al derecho causante, cogeré para un nacimiento de julio, cogeré las bases de cotización de los 6 meses anteriores, ya no a partir de junio, sino de mayo hacia atrás, ¿vale? Y que el disfrute del descanso a tiempo parcial, en el caso de los autónomos, solo puede ser al 50%. En cuanto a la incapacidad permanente, indicar que la incapacidad permanente total puede sustituirse por una indemnización a tanto alzado, siempre que sean menores de 60 años, y la misma será una indemnización que equivaldrá a 40 mensualidades, y aquí no aplicamos una escala en función de edad y cuantías como ocurre en el régimen general, sino que son 40 mensualidades. Otra diferencia con el régimen general es que, si bien en el general, a partir de los 60 se restablece la pensión, en el RETA, al alcanzar la edad de los 60 años, no se restablece la pensión. Y en las pensiones del RETA no hay integración de lagunas. Jubilación, simplemente indicar que no tienen jubilación parcial, ya que no existe el autónomo parcial, no hay jubilación parcial, no integran lagunas, como ya he dicho anteriormente. Y en cuanto a la jubilación activa, en el caso de que el trabajo que yo compatibilice con la pensión sea un trabajo por cuenta propia, podré compatibilizar dicho trabajo con la pensión al 100% siempre que tenga contratado a un trabajador por cuenta ajena, que esto viene establecido en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social. Y otra especialidad de la acción protectora de autónomos, el cese de actividad, ya que no tenemos en los autónomos la prestación por desempleo, sino la del cese de actividad. Os he marcado aquí para que acudáis a estos artículos 327, 328, porque en cuanto a la duración, este artículo ha sido modificado y generase un poco de confusión, ¿no? Porque te dice la duración de la prestación por actividad será en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal del cese, de los que al menos 12 meses deben de estar comprendidos en los 24 meses anteriores.
Parece así como un poco trabalenguas, os lo he puesto aquí para que os lo estudiéis bien, lo miréis bien, porque, vamos, de aquí puede ser también perfectamente una pregunta tipo test y para que lo tengáis claro. La base reguladora, el promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante los 12 meses anteriores a la situación legal de cese, igual que ocurría antes. Y la cuantía de la prestación es el 70%, salvo aquellos supuestos excepcionales que vienen marcados en la normativa, donde será del 50%. Pues con esto doy por finalizada la clase de autónomos. Muchas gracias por asistir a esta clase y ya sabéis que cualquier duda está a vuestra disposición en la página de Objetivo Funcional. Muchas gracias y buenas tardes.